Bienvenidos a una nueva clase de Anatonline, el lugar donde van a aprender anatomía de forma completa, sencilla y didáctica. Recuerden que les recomiendo seguir las clases con el libro El resumen del resumen. Nuestro libro resumen donde tenés toda la materia en 80 páginas, con todo lo necesario para memorizar mucho más rápido, reglas mnemotécnicas, esquemas simples, cuadros sinópticos y mucho más. Conseguilo en el link de la descripción. Bueno chicos, vamos con la segunda parte de la clase de cabeza ósea. Recuerden que estas clases las pueden seguir con el libro El resumen del resumen en la página 18, 19 y 20. El video pasado fue más la página 18, ahora vamos a seguir hablando sobre eso y después yo les voy a decir cuando estemos en las próximas páginas. Más que nada para que vayan tomando apuntes ahí y para que les sirva más y después les quede el libro súper completo. Bien, en la clase pasada entonces lo que vimos fue cuáles eran los huesos de cráneo y cuáles eran los huesos de cara que conformaban a la cabeza ósea. En esta clase nos vamos a meter bien en cráneo, ¿sí? Para eso vamos a hablar de cada uno de los huesos primero. Y vamos a empezar por el hueso frontal, que recordemos que es un hueso impar, o sea que es uno solo, que se encuentra en la frente, ¿sí? Mientras lo dibujo, les cuento que embriológicamente el hueso frontal en realidad son dos huesos, ¿bien? En el desarrollo embrionario, pero después se fusionan, por eso en los cráneos que vemos nosotros del adulto vamos a ver un solo hueso frontal. Pero lo que queda de esa embriología donde eran separados es como una pequeña línea que se puede llegar a ver, que es la sutura metópica. Si ustedes no lo ven en el hueso que consigan o que puedan ver en la facu, no se preocupen porque no en todos los huesos se ve la sutura metópica, ¿sí? Es una línea bien finita que queda de esta unión entre los dos frontales. Y por debajo de la sutura metópica tenemos como una elevación que se llama glabela. Lo mismo, puede que no la vean, no se preocupen. Bien, a los lados de la glabela vamos a tener dos elevaciones en forma de semiluna, que son los arcos superciliares. También se pueden llamar supraciliares, ¿sí? Todo lo que es ciliar viene de la ceja, y bueno, están justo a la altura de la ceja, que también son elevaciones que pueden que no las noten mucho si el hueso está desgastado. Bien, después vamos a tener esta parte, esta y esta, que son las arcadas o arcos orbitarias, que básicamente son parte del agujero, que es la órbita, donde se encuentra el ojo, ¿sí? A los lados de las arcadas orbitarias tenemos lo siguiente. Del lado externo, esto y esto se llaman apófisis orbitarias, justamente porque están al lado de las órbitas. Externas, ¿sí? Porque están hacia afuera. Y en el centro vamos a tener la apófisis orbitaria interna, ¿sí? Obviamente porque está en el centro. Apófisis orbitaria interna. Ahora, hacia abajo de la apófisis orbitaria interna, hacia inferior, sale esta cosita que es la espina nasal. Eso es importante porque ahí es donde van a estar articulando los huesos propios de la nariz, ¿bien? Entonces está bueno que se lo acuerden, espina nasal. Bien, ¿qué más tiene el hueso frontal? Bueno, arriba de las arcadas orbitarias vamos a tener un agujerito que se llama agujero o foramen, agujero. Recuerden que agujero y foramen es lo mismo. Supraorbitario. Ahora, según el hueso que vean, puede ser que el agujero se haya generado un poco más abajo y esté así, miren. Es el mismo agujero, nada más que quedó pegado a la arcada orbitaria, entonces
no parece un agujero, sino como una fisura. En ese caso, se va a llamar escotadura supraorbitaria, ¿sí? Y eso va a cambiar de cráneo a cráneo. Yo les dibujo los dos para que se acuerden que existen los dos. Bien, esas son las cosas importantes que vamos a ver en un frontal visto de frente. Esta es una vista anterior, o sea, si lo miro desde adelante, o una vista desde exocráneo, o sea, si veo un cráneo desde afuera, exo. Ahora, ¿qué pasa si yo lo miro desde su cara posterior o desde endocráneo? ¿Sí? Primero recordemos el formato de una cabeza ósea. Obviamente todo por dentro es hueco. Mis huesos serían más o menos así, ¿no? Todo esto sería hueso. Bueno, entonces, mi frontal sería este hueso. ¿Sí? Este es el frontal. Fíjense que si lo veo desde exocráneo, veo toda esta parte. Pero que si lo veo desde endocráneo, veo una parte más vertical y una parte más horizontal. ¿Sí? Eso es lo que yo les voy a dibujar ahora. Si no lo entienden mucho en la tridimensión, tranquis, porque después los vamos a ver en la clase de consulta con modelos 3D. Entonces, fíjense. Así sería como el 3D. Esta sería la parte vertical y esta sería la parte horizontal que se mete para adentro. Vertical, horizontal. Vertical, horizontal. ¿Sí? Visto desde posterior o desde endocráneo. Bien, ¿y qué tiene el frontal por dentro? Bueno, si lo empiezo a ver desde esta parte, vamos a ver qué tiene. Acá, una cresta que se llama cresta frontal interna. Esa cresta hacia arriba se continúa con un surco que se va a dividir en dos y va a terminar formando el canal del seno longitudinal superior, que es algo que después van a conocer mejor cuando cursemos neuro, ¿sí? O sea que falta. Bien, todo eso sería en la parte vertical. Y en la parte horizontal, que se va como para adentro, o sea, sobre esta parte del hueso, vamos a tener un agujero, que es el agujero ciego, y un hueco, que ustedes no lo van a ver a simple vista, porque ese hueco en el cráneo está relleno. Después vamos a ver con qué. Pero tienen que conocerlo, que se llama escotadura etmoidal. Escotadura etmoidal. Y con que sepan eso de la cara interna del frontal, estamos bien, ¿sí? Entonces, ese es el hueso frontal. Vamos ahora al hueso parietal. Recuerden que los parietales son dos y que están, si hacemos un cráneo, ese sería el frontal, este sería el parietal, ¿sí? Formando como las paredes del cráneo. El parietal, como les decía, no tiene mucha vuelta. Lo que sí tienen que saber es que tiene este borde, que se llama borde escamoso, que tiene la particularidad de ser un borde en bisel. ¿Qué significa en bisel? Que acá es más ancho, pero se va haciendo más finito cuando se acerca al borde. O sea, como que sería así. Acá es más ancho, pero se va haciendo cada vez más finito. Como un resaltador. ¿Sí? ¿Vieron en los resaltadores que por ahí se van haciendo más finitos hacia la punta? Bueno, así. Borde en bisel.
Eso nos va a importar después para las articulaciones. Y acá tenemos este borde que se llama borde dentado. Bueno, y claramente es porque tiene forma de dientitos, ¿sí? El borde dentado es el superior, el borde escamoso es el inferior. Si lo vemos desde externo, o sea, desde exocráneo, desde afuera, vamos a ver que el parietal tiene, entre comillas, dos líneas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque la verdad es que no se ven. Una se llama línea parietal superior y la otra es la línea parietal inferior. Y eso es lo único que tienen que saber del parietal, ¿sí? Ahora, importante, estos dos bordes. Recordemos un poquito el cráneo, ¿sí? Este es el frontal, este es el occipital. Claramente, el parietal va a tener un borde que articule con el frontal y un borde que articule con el occipital. Ustedes se tienen que acordar que el borde más recto es el borde que articula con el frontal. Y el borde que es como más curvo va hacia posterior, hacia atrás, y es el que articula con el occipital. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si veo al parietal desde endocráneo? Miren esto. Desde endocráneo, o sea, desde adentro, lo único que quiero que se acuerden es que el frontal tiene como unos dibujos, como si fueran de unas ramas de una planta, ¿sí? Estos dibujos en realidad se dan por arterias que pasan toda la vida, están ahí. Entonces, de tanto pasar la sangre, como que erosionan el hueso, ¿sí? Después vamos a ver qué arterias, más adelante. Pero sepan que se dan por unas arterias. Y eso se llama impresión en hoja de higuera. Porque supuestamente se parece a la hoja de una planta de higos, ¿sí? Lo que tienen que recordar es lo siguiente. Vieron que yo les dije que el borde más recto es el que articula con el frontal, el borde más curvo es el que articula con el occipital, el borde dentado es el que va hacia superior y el borde escamoso es el que va hacia inferior, ¿sí? Entonces, recuerden que el frontal, el hueso frontal está hacia anterior y el occipital está hacia posterior. Bueno, esto es superior y esto es inferior. Miren los cuatro ángulos, este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo, ¿sí? Las impresiones en hoja de higuera nacen del ángulo antero-inferior. Recuerden ese dato porque es pregunta de examen, ¿sí? Nacen de acá. Está bien, de acá también, acá puede haber otra, acá puede haber otra. Pero el hecho es que todos los ángulos están libres excepto ese y de ahí se van hacia atrás, ¿sí? Esa es otra forma de darse cuenta qué parte va para adelante y qué parte va para atrás. Supongamos que es un hueso que está medio gastado y acá es medio recto. ¿Cómo te das cuenta qué parte articula con el frontal y qué parte articula con el occipital? Bueno, porque desde donde nacen las hojas de higuera, eso articula con el frontal porque va para adelante. ¿Bien? Bueno, vamos ahora entonces con el hueso temporal, que son dos también, ¿sí? El temporal, importante acordarse que es el hueso que forma el oído, en realidad que contiene el oído. Entonces, es el hueso que va a estar en la zona de la oreja, claramente. Si vemos un cráneo, bueno, me salió horrible, no importa. Frontal, parietal, occipital, temporal, ¿sí? En la zona de la oreja. Bien, vamos a verlo primero desde exocráneo, ¿sí? El hueso es más o menos así. Acá tiene una protuberancia un poco más grande. Ahí. Y acá tiene un orificio. Un agujero. Bien. Primero tienen que saber que el temporal tiene 3 divisiones
en porciones, ¿sí? Vamos a tener toda esta porción, incluida esta cosa que sobresale, que ahora vamos a ver el nombre, que se llama porción escamosa, ¿sí? Entonces toda esta porción es la porción escamosa. Después vamos a tener esta porción chiquitita, que es la porción petrosa. Y por último vamos a tener esta porción, que es la porción mastoidea. Toda esta porción es la mastoidea. Esto me olvidé de pintarlo, pero también pertenece a la petrosa. Bien, ahí estamos. Entonces, si lo veo desde endocráneo, vamos a ir dibujándolo desde endocráneo también. Voy a tener que se ve sobresaliendo esta punta, que ahora vemos cómo se llama, pero lo más importante es que tengo como una pirámide que se va hacia interno, ¿sí? Como hacia adentro del cráneo. Una pirámide enorme, van a ver, después la vamos a ver en 3D, ahí, que se va como para adentro del cráneo, ¿sí? Entonces, acá también podemos dividir las porciones, fíjense. Nosotros tendríamos porción escamosa, todo esto, porción petrosa, miren en este caso toda la pirámide, esta que les contaba es de la porción petrosa, y porción mastoidea. Bien, bueno, acá vamos a tener también un agujero, que ahora vemos cómo se llama. Y entonces, ahora que ya lo dividimos en sus 3 porciones, vamos a ver cómo se llaman cada una de las partes que lo conforman, ¿sí? Vamos primero con lo que tenemos en la porción escamosa. Esta cosa que sale para adelante es la apófisis cigomática. Esa apófisis cigomática tiene, que no lo dibujé, vamos a dibujarlo acá, así, un cóndilo y una cavidad glenoidea. Cóndilo y cavidad glenoidea. Eso va a ser importante después cuando estudiemos las articulaciones, ¿sí? Bien, en esa cavidad glenoidea va a haber como un pequeño surco que se llama cisura de Glaser, que después van a ver que es importante para la articulación temporomandibular, que es la articulación entre el temporal y la mandíbula, ¿sí? Pero recuerden que es básicamente como una fisurita que está en la cavidad glenoidea. Bien, ¿qué más tenemos? Después tenemos en la parte petrosa este orificio que es el conducto auditivo externo, se abrevia CAE, conducto auditivo externo, y básicamente es el agujero de la oreja, ¿sí? Por donde vamos a estar escuchando, es el inicio de nuestro oído. Y vamos a ver por acá asomarse a la apófisis estiloides. Recuérdenla porque la vamos a nombrar para un montón de cosas. Bien. Y después, por último, en la porción mastoidea, lo importante es esto, que es la apófisis mastoides, que básicamente es la que le da el nombre. Bien, ¿qué pasa desde endocráneo? ¿Sí? También veo la apófisis cigomática, acá también veo un poco de la apófisis mastoides, como que se asoma. Pero la parte importante es esto, que es el peñasco. Y recuerden que todo lo que venga de peñasco se va a llamar petroso.
Entonces, si ustedes escuchan nervio petroso, arteria petrosa, seno petroso, porción petrosa, todo viene de peñasco, ¿sí? La importancia del peñasco es que acá adentro está el oído. Todo el aparato del oído está dentro del peñasco. Y acá en el peñasco tenemos el conducto auditivo interno, que es el que va a terminar conectando todo el oído después con el cerebro, ¿sí? Porque ustedes imagínense que el sonido va a entrar por el conducto auditivo externo, se va a procesar acá adentro, pero esa información después a través de nervios, etcétera, la voy a tener que llevar hacia el cerebro y eso lo voy a poder hacer gracias al conducto auditivo interno. Esas son las partes importantes entonces del temporal. Vamos ahora con el occipital. Que también es un hueso impar como el frontal, ¿sí? Primero veamos bien la forma que va a tener este hueso, porque así después lo entienden bien cuando lo dibuje. El hueso occipital, recuerden, todo esto sería hueso. Entonces, el hueso occipital sería esta parte, ¿sí? Fíjense que como el frontal tiene esta forma como media curva, ¿sí? Entonces, ahora lo dibujo, pero quiero que ustedes entiendan que todo esto es vertical y para adelante le sale un cosito medio así, ¿sí? Esta parte iría hacia adelante, sería acá. Iría así y después haría así. Bien. Entonces, acá tiene un agujero muy grande que estaría acá. Es el más grande que van a ver en todo el cráneo. Y vamos a ver cómo se llaman las partes, ¿sí? Entonces, esto es superior, pero esto es anterior, o sea, va hacia adelante, ¿ven? Porque tiene como esta forma media curva. Este es el agujero magno. Magno. También se puede llamar foramen magno o también se puede llamar agujero occipital o foramen occipital, ¿sí? O lo pueden leer como foramen magnus. Bueno, varias variaciones de ese nombre, pero esos son los nombres, ¿sí? Esta parte, es la apófisis basilar. Apófisis basilar. Bien. Y después vamos a tener en la cara interna, o sea, yo lo estoy viendo esto desde endocráneo, ¿sí? Endocráneo, desde adentro. Vamos a tener 4 crestas o líneas que se van a estar uniendo en como una montanita que tiene que se llama protuberancia occipital interna. Bien, y eso es lo importante visto desde el lado de adentro. Ahora vamos a ver qué pasa desde exocráneo. Desde exocráneo, vamos a dibujarlo igual, así, bueno, con el agujero magno, que también se ve obviamente. Vamos a tener al lado del agujero magno 2 cositas que sobresalen, que son los cóndilos. Cóndilos, ¿bien? Y acá vamos a tener en el medio la protuberancia occipital externa. Así como estaba la interna, está la externa, que también está rodeada de unas crestas, ¿sí? Pero lo que importa es que se acuerden de la protuberancia. Bien, ¿qué más tenemos? Los agujeros condilios. Tenemos agujeros condilios anteriores y agujeros condilios posteriores, ¿sí? Unos atrás, otros adelante. Bien, eso es lo importante entonces del hueso occipital. Bien, no mucho más. Y ahora vamos entonces al efenoides y al etmoides. Empecemos con...
recuerda que el efenoides es un hueso impar que tiene forma de mariposa, ¿sí? Tiene esta forma. Mira. Lo vamos a ver solamente desde la base del cráneo, ¿sí? No lo vamos a ver mucho desde afuera. Y tiene más o menos este formato. Bien, vamos a ir viendo entonces cómo se llaman cada una de las partes que lo conforman. Primero tenemos que saber que esto del medio es el cuerpo del efenoides, que es un cubo, ¿sí? Y al lado le salen las alas. Tenemos dos alas menores, que serían estas, y dos alas mayores, que serían estas dos. Bien, en el medio entonces el cuerpo del efenoides. Ahora, el cuerpo, imagínatelo como un silloncito de esos cuadraditos, los puff, ¿viste? Bueno, y en la parte donde te sentás del cuadradito, está como hundido. Esa parte media hundida se llama silla turca. Entonces es la cara superior del cuerpo. Eso es importante porque ahí se va a apoyar una glándula que se llama glándula hipófisis, que la vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero bueno, la silla turca. Ahora, en los cuatro vértices de la silla turca hay 4 elevaciones, como columnas que salen para arriba, que son las apófisis clinoides. Entonces tenemos 2 apófisis clinoides anteriores y 2 apófisis clinoides posteriores. Las anteriores son estas, ¿sí? Las cercanas a las alas menores, y estas son las posteriores. Ahora, vamos a ver qué pasa con las posteriores. Las posteriores, en la porción posterior, justamente atrás, acá, como que se unen, ¿sí? Se unen y todo esto pasa a llamarse lámina cuadrilátera. Entonces, la lámina cuadrilátera es eso que está entre las apófisis clinoides posteriores. Bien, ¿qué más tenemos? Con respecto a las alas menores, vas a ver que tenés una ala menor, la otra, y acá como que se unen, ¿sí? Antes de que se unan, vas a tener acá y acá un agujero que se llama agujero óptico. Y entre los dos agujeros ópticos, ese espacio, es el canal óptico. Canal óptico. Bien, después tenemos en las alas mayores, en la unión en realidad entre las alas mayores y las alas menores, vamos a tener otro agujero. Después van a ver qué importantes que son todos los agujeros que estoy nombrando. Acá en la unión, entonces entre ala mayor y ala menor, vamos a tener otro agujero que es la hendidura esfenoidal, que también se puede llamar fisura orbitaria superior, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejarle por ahora hendidura esfenoidal. Bien, esa está en la unión entonces entre ala menor y ala mayor. Y después, en el ala mayor, vamos a tener 3 orificios más. Primero, el redondo mayor. Después, el agujero oval. Y por último, el agujero redondo menor. Redondo mayor, oval y redondo menor. Bien, ¿qué más tenemos de importancia? Vamos a tener, saliendo hacia abajo como 2 patitas,
bien, que se llaman apófisis pterigoides. Sí, se escribe con P, pero se pronuncia pterigoides. Son dos patitas que salen como para abajo. Que cuando yo vea el efenoides desde endocráneo, ¿sí? O sea, desde adentro del cráneo, no las voy a ver a las apófisis pterigoides porque me quedan para abajo. Pero si yo lo veo desde afuera, desde exocráneo, sí las voy a poder ver. ¿Sí? Después les voy a mostrar eso. Bien. Eso entonces es lo más importante. Sepan también que en la parte inferior del cuerpo del efenoides sale una cosa que es la cresta esfenoidal. Y después tiene algunos agujeros más, pero no son tan importantes y por ahora quiero que nos quedemos con esto. Después vamos de última en la clase de consulta, profundizamos un poquito más. Pero por ahora esto es lo que tienen que saber. Bien, y por último vamos al hueso etmoides. Que también es un hueso impar. El etmoides es un hueso que suele costar bastante porque no sabemos dónde está ubicado. Acá te recomiendo que vayas a la página 18 del libro El resumen del resumen, que tenés este dibujito que voy a hacer como para ir siguiéndolo, pero bueno, si no también podés dibujarlo vos, ¿sí? Primero vamos a ver qué forma tiene el etmoides. El etmoides tiene esta forma, donde tenemos esto, que es una lámina horizontal, y esto, que es una lámina vertical, ¿sí? La lámina horizontal, como ves, está dividiendo a la lámina vertical en dos partes, ¿sí? En esta que queda arriba y en esta de abajo. Bien, vamos a empezar a ponerle nombre a todo esto. Esta se llama lámina perpendicular. Y esta es la apófisis crista galli. Se llama crista galli porque viene de cresta de gallo, porque tiene esa formita como una crestita de gallo. Bien, después, esta que queda horizontal, tienen que saber que tiene todos agujeritos. Y por eso recibe el nombre de lámina cribosa. Todo lo que se llame criboso, cribosa, va a ser porque tiene agujeritos. Bien. Después, hacia los costados, tenemos las dos masas laterales. Masa lateral. Y saliendo de las masas laterales hacia adentro, vamos a tener los cornetes. El cornete superior y el cornete medio. Acordate que el cornete inferior era uno de los huesos de cara. ¿Te acordás? Que la regla mnemotécnica de huesos de cara era mamá, mamá, propongo unas palmas con volumen. Con era cornete inferior, que es un hueso aparte, porque es un hueso de cara, que va a estar articulando acá, como si fuera otro cornete, ¿sí? Pero bueno, nada, entonces acordate, cornete superior y cornete medio son parte del etmoides. Cornete inferior es un hueso de cara. Bien. Ahora, ¿este hueso dónde está? Bueno, y acá está el dibujito que les inventé y les soluciona la vida. Este es un ojo, este es el otro ojo, esta es la nariz, boca, frente. Bueno, este es el ojo, ¿no? Ahí se encuentra el etmoides, ¿sí? Entonces, no se ve a simple vista porque está como adentro de la nariz. Pero lo que tienen que saber ustedes es dónde encontrar cada cosa. Entonces, fíjate, si yo te digo, ¿dónde está la apófisis crista galli? Y justo está acá en esta parte. Este es el hueso frontal, ¿sí? ¿Dónde puedo ver la lámina cribosa? Y también la puedo ver desde el frontal. O, te dije que esta era la nariz, la puedo ver por dentro de la nariz.
¿Dónde puedo ver, por ejemplo, la lámina perpendicular? Y también adentro de la nariz. ¿Dónde puedo ver el cornete superior y el cornete medio? Y también adentro de la nariz. Y esta parte de las masas laterales, ¿dónde las veo? Y mira, en el ojo, en la órbita, ¿sí? Por eso es importante que te acuerdes este dibujito porque lo vamos a usar un montón en lo que siga de las clases. Vamos ahora al cráneo completo, ¿sí? Lo voy a empezar a dibujar. Vos, mientras tanto, anda a la página 20 del libro El resumen del resumen porque vamos a centrarnos en esa parte. Frontal, parietal, temporal, occipital. Acá estaría el malar articulando con la apófisis cigomática, ¿sí? Frontal, parietal, temporal, occipital, y este sería el malar. Y esto que se ve acá es una partecita del ala mayor del efenoides que la vamos a estudiar en un rato. Entonces, ¿por qué les marco esto? Porque el cráneo, no la cara, ¿sí? El cráneo se puede dividir en bóveda y en base de cráneo. ¿Y cómo se divide en bóveda y en base? Se divide por un plano que pasa por ciertos lugares, que por eso se explica, que les haya explicado recién, esas partecitas de los huesos, ¿sí? Va a empezar en la glabela. De la glabela voy a pasar por arcos superciliares. Glabela, arcos superciliares. De los arcos superciliares me voy a la arcada cigomática. La arcada cigomática es la que se da entre la apófisis cigomática y el malar. Después de la arcada cigomática paso por la apófisis mastoides. Y después de la apófisis mastoides me voy a la protuberancia occipital externa del occipital. Fíjense en la línea que marqué. Todo lo que queda por encima de la línea es bóveda. Y todo lo que queda por debajo de la línea es base de cráneo. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que saber qué nos encontramos en la bóveda y qué nos encontramos en la base, ¿sí? Y vamos a empezar con las cosas que nos encontramos en la bóveda. Vamos a borrar un poquito esto. Ahí va. En la bóveda me voy a encontrar primero con las suturas, ¿sí? ¿Qué son las suturas? Son las uniones entre los huesos. Esta que une el frontal con el parietal se llama sutura coronal. Esta que une un parietal con el del otro lado, ¿sí? Un parietal con el otro, se llama sutura sagital. Sepan que, por ejemplo, la coronal también se puede llamar frontoparietal y la sagital también se puede llamar parieto-parietal o interparietal, ¿sí? Es lo mismo, nombrando los huesos, digamos. Bien, después tengo esta sutura acá, que es la sutura lambdoidea. La sutura lambdoidea también se puede llamar occipito parietal, ¿no? Porque está entre el occipital y el parietal. Y después tengo esta sutura de acá, que es la sutura temporoparietal. ¿Por qué? Porque está entre el temporal y el parietal, obviamente. Bien, eso por un lado. Después tengo puntos suturales. ¿Qué son los puntos suturales? Son lugares donde se junta más de una sutura. Por ejemplo, acá hay un punto sutural, donde se junta la sutura coronal con la sutura sagital. Ese punto se llama punto Begma. Y
Y acá hay otro punto sutural donde se junta la lambdoidea con la sagital que se llama punto lambda. Y tenemos otros dos puntos, ¿sí? Tenemos este punto que está acá, que se llama punto terion, que es donde se encuentran el frontal, el parietal, el temporal y el ala mayor del efenoides. Y tenemos este punto que está acá, que se llama asterion, donde se encuentra asterion, termina con N, donde se encuentran el parietal, el occipital y el temporal. Entonces ahí tenemos las suturas y los puntos suturales. Después, si nos vamos a lo que es la base de cráneo, la base de cráneo podemos estudiar endobase y exobase. Me voy a centrar en lo que es endobase, ¿sí? Endobase es, si yo agarro la base de cráneo, que es la parte de abajo que me quedó, de la cual después vamos a ver 3D, si yo agarro esa endobase de cráneo, ¿qué veo? ¿Sí? Viéndolo desde adentro. Entonces vamos a pensar un poco en este dibujo. Fijémonos una cosa, si yo coloreo, por ejemplo, el hueso frontal. El hueso frontal tenía esta parte en vertical y esta parte en horizontal, ¿no? Fíjense cómo esta parte horizontal queda por debajo de la línea roja, así que es parte de base de cráneo. Entonces, toda esta primer parte va a ser hueso frontal, que no sé si se acuerdan, pero dijimos que el hueso frontal tiene una escotadura, un hueco, que se llama escotadura etmoidal. Vamos a hacerlo un poco más abajo. Entonces acá vamos a tener el hueso frontal con la escotadura etmoidal. ¿Qué vamos a encontrar en la escotadura etmoidal? Al hueso etmoides. Y atención acá, hago un parate. Recordemos que el etmoides era uno de esos huesos de cráneo que yo les dije que era más difícil de ver. Si ese es el etmoides, se tienen que acordar que acá hay un ojo, acá está el otro ojo, esta es la nariz y acá está la frente de la persona, ¿sí? Acá estaría la boquita. Ahí está el etmoides. Ahora bien, yo estoy en base de cráneo, entonces dijimos que en la escotadura etmoidal voy a encontrar al etmoides. ¿Qué voy a encontrar? Esta parte, la apófisis cristagali y la lámina cribosa asomándose, ¿sí? Entonces, me encuentro la apófisis cristagali saliendo para arriba y a los costaditos la lámina cribosa, que es toda llena de agujeritos. Ese es el etmoides. Después viene el esfenoides. Vamos a encontrar acá el cuerpo del esfenoides. Esas van a ser las alas menores y para acá atrás van a salir las alas mayores, ¿sí? Las alas menores están articulando con el hueso frontal. Las apófisis pterigoides no las veo porque salen para abajo, ¿bien? Bueno, después voy a tener esta zona, sería el hueso temporal, esta zona y esta zona. Entonces acá para adentro está saliendo el peñasco del temporal, que era esa pirámide acostada. Y por último, toda esta zona que queda acá atrás es el occipital. Y esto es base de cráneo. Entonces, solo si entendieron base de cráneo, vamos a ver ahora agujeros de base de cráneo, que es un tema súper tomado. Lo primero que tenemos que entender es por qué estudiamos los agujeros de base de cráneo. Imagínense que el cráneo es un lugar donde está el cerebro y el tronco del encéfalo y todo el centro más importante de procesamiento nervioso, ¿sí? Y nosotros necesitamos que eso esté conectado con el resto del cuerpo. ¿Y cómo lo conectamos? A través de los agujeros de base de cráneo, que son agujeros por donde pasan cosas. ¿Qué cosas pasan? Pasan arterias, pasan venas y pasan nervios. ¿Qué nervios pasan? Los pares craneales.
¿Y qué son los pares craneales? Son nervios que nacen directamente del encéfalo y del tronco del encéfalo, ¿sí? Directamente de ahí, no nacen de la médula espinal. Son 12 pares que en realidad serían 13, ahora vemos por qué, y se dice que son pares porque siempre hay uno derecho y uno izquierdo. O sea que en total tendríamos 24 nervios o 26, ahora vemos por qué. Para acordarse cuáles son los pares craneales hay una regla mnemotécnica. Oh madre, por ti me fui a Galicia, no esperes hijos. Es una regla mnemotécnica muy conocida, esta no la inventé yo, pero lo que le agregué yo, porque siempre modificando algo, es que pongamos fui con un acento en la I bien marcado y ahora vamos a ver por qué. Bien, entonces, con esta reglita nos vamos a aprender todos los pares en número de orden, ¿sí? El primer par craneal es el olfatorio. El segundo par craneal es el óptico. Muchos se mezclan entre olfatorio y óptico. ¿Cuál es el primero? Recuerden que tenemos una nariz y dos ojos. Bien, después, tercer par craneal, motor ocular común. Cuarto par craneal, patético. Siempre los pares craneales se escriben con números romanos y se dicen con número de orden. No se dice par craneal 4, se dice cuarto par craneal, ¿sí? Ti es el quinto, es el trigémino. Me es el sexto, motor ocular externo. Fui es el séptimo, que es el facial. ¿Y por qué les hice poner un acento en la I? Porque se tienen que acordar que hay un séptimo bis. ¿Sí? Que se hace como con esa cosita. Séptimo bis. Que es el intermediario, por eso la I. Intermediario de Grisberg. Bien, el octavo es el acústico, que también se lo llama en realidad estatoacústico. El noveno es el glosofaringio. El décimo, el neumogástrico. El 11º espinal y el 12º hipogloso. Bien, y ahí nos quedan todos los pares craneales. Son 12, pero en realidad con el séptimo bis serían 13. Bueno, sabiendo esto entonces vamos a ver base de cráneo, por dónde pasa cada uno y qué otras cosas hay, ¿sí? Primero saber que la base de cráneo se puede dividir en 3 zonas o en 3 fosas, ¿sí? Si trazo una línea que pase por las alas menores del efenoides y por el canal óptico, alas menores y canal óptico, todo lo que queda hacia anterior es la fosa anterior. Después, si trazo otra línea que pase por los peñascos y por la lámina cuadrilátera, divido la fosa media y la fosa posterior. Bien, y vamos a ir por fosas viendo qué nos encontramos. En la fosa anterior entonces me encuentro al hueso frontal, al hueso etmoides y a las alas menores del efenoides. En el frontal me encontraba la cresta frontal media, que estaba acá, y el primer agujero de base de cráneo, que es el agujero ciego, que lo vimos cuando nombramos frontal. Por el agujero ciego no pasa nada, ¿sí? Recuerden eso, que es importante, por el agujero ciego no pasa nada. Después ya viene el etmoides con su apófisis crista galli y su lámina cribosa. La lámina cribosa son muchos agujeritos, así que se toma como agujero de base de cráneo.
lámina cribosa. Y por la lámina cribosa, ¿qué pasan? Pasan filetes del nervio olfatorio, o sea, del primer par craneal. ¿Qué significa filetes? Significa que el nervio olfatorio viene corriendo como si fuera un cable y al llegar a la lámina cribosa se divide en muchos, como si la lámina fuera un colador. Esos son los filetes del nervio olfatorio. Bien, después tenemos en lo que son las alas menores el agujero óptico. Por el agujero óptico pasa el nervio óptico, que es el segundo par craneal, y la arteria oftálmica. Nervio óptico y arteria oftálmica, que claramente van a llevar todo eso al ojo, ¿no? Bien, acá teníamos la hendidura esfenoidal. Hendidura esfenoidal. Ya en la fosa medias, ¿no? A la hendidura esfenoidal también se la llama fisura orbitaria. En la hendidura esfenoidal tenemos que saber que pasan varias cosas por ahí adentro y se las voy a explicar acá abajo. La hendidura esfenoidal tiene esta forma. Esto sería interno y esto sería externo. Viene un tendón que se pone acá así, que se llama tendón de Sinn y forma este anillo que se llama anillo de Sinn. Entonces las cosas que pasen por la hendidura esfenoidal se van a dividir en cosas que pasan por dentro del anillo de Sinn y cosas que pasan por fuera del anillo de Sinn. Por dentro del anillo de Sinn va a ser dos monas simpáticas. Esa es la regla mnemotécnica. 2 mo significa los dos motores oculares. O sea, el motor ocular común, que es el tercer par craneal, y el motor ocular externo, que es el sexto. Nas significa nervio nasal, que es rama del quinto par craneal. Y simpáticas son ramos simpáticos, ¿sí? Después vamos a ver qué significa eso. Y en externo es veopastafrola. Veo es vena oftálmica. Pa es patético, es el cuarto par craneal. Fro es frontal, que es rama del quinto par craneal. Y la es lagrimal, que también es rama del quinto par craneal. Entonces, esas son las cosas que pasan por la hendidura esfenoidal. Bien, después tenemos el agujero redondo mayor, ¿no? Redondo mayor. Por el agujero redondo mayor pasa el nervio maxilar superior, que es rama del quinto par craneal. Después vamos a ver cómo son esto de las ramas en neuro. Después atrás tenemos el agujero oval, que por ahí pasa el nervio maxilar inferior, que también es rama del quinto, y pasa también la arteria meningia menor. Arteria meningia menor. Y tenemos el agujero redondo menor. Por el redondo menor pasa la arteria meningia media. Bien, entonces la meningia menor por el oval y la meningia media por el redondo menor. Y después tenemos acá un agujero que se llama agujero rasgado anterior. El agujero rasgado anterior se da en la unión del ala mayor del efenoides
con el peñasco del temporal. Y por ahí pasa un nervio que se llama nervio vidiano. Vidiano. Bien, vamos a la fosa posterior, donde vamos a tener los conductos auditivos internos que están en el peñasco. Por el conducto auditivo interno pasa el séptimo par craneal, el séptimo bis, o sea, facial y estatoacústico, facial e intermediario de Willisberg, y el estatoacústico, que es el octavo. Y además pasa la arteria auditiva interna. Y tenemos un agujero que es el rasgado posterior. Así como el rasgado anterior se formaba en la unión entre ala mayor del efenoides y peñasco, el rasgado posterior se forma en la unión entre el peñasco y el occipital. Por el rasgado posterior pasa el noveno par craneal, o sea, el glosofaringio, el décimo, que es el neumogástrico o vago, el décimo primero, que es el espinal, y, esto es súper importante, la vena yugular interna. Recuérdenlo bien. Igualmente, esto lo vamos a repetir cuando veamos venas. Bien, y después a los lados del agujero magno, que es este del medio, tengo dos agujeritos, los condilios anteriores, por donde pasa el decimosegundo o hipogloso, y los condilios posteriores, por donde pasa la vena condilia posterior. Vena condilia posterior. Y ahí nos quedan todos los agujeros de base de cráneo con qué pasa por cada uno.